buenas noches, estimados amigos, les saluda Sofía Meléndez, sí, en nombre de Desarrollo Global. Quiero agradecerles su gentil participación en esta hermosa noche. Sí, nosotros somos el Centro de Capacitación y Desarrollo Global, somos una empresa dedicada, sí, a fortalecer las capacidades de los servidores públicos de nuestro país. Sí, ya, a ver, Salomé Escobedo me parece que quiere hablar, mientras esperamos a Julio, un poco del tema. De repente, ya queremos escuchar un poco del tema, yo también me quiero capacitar. Así que vamos a cederle la palabra a Salomé para que nos vaya adentrando un poco en el tema. ¿Sí, Salomé? Buenas noches. Sí, gracias. Muchas gracias, Sofi. Claro, nosotros tenemos que hablar esta noche de modernización y descentralización del Estado. Y para hablar de modernización y descentralización del Estado, tenemos que hablar, pues, qué es el Estado, qué es la gestión pública, qué es una política pública, en qué marco se da una política pública. Muy bien, una vez más, estamos ya con Julio Puntriano, quien estará a cargo de la exposición de esta noche. Él nos va a hablar sobre modernización y descentralización del Estado. Julio, bienvenido. Por favor, gracias, Salomé. Tienes el uso de la palabra, que acá tenemos gente de todo el Perú con mucho ánimo de escuchar tu brillante exposición de esta noche. Ok, muy bien. Bueno, amigos, ¿cómo están? Nuevamente muy contento de estar aquí con ustedes para poder compartir dos temas fundamentales que están íntimamente unidos, que es el tema de la modernización y la descentralización del Estado. Este es un tema importante por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque nos encontramos en una época de cambio, donde hemos reconocido algunos errores que hemos cometido, ¿no? La administración pública tradicional, podemos decirlo así, llamada burocracia por Max Weber, ¿no? Tiene unas características que en el mundo actual han devenido, pues, en sus principales limitaciones para poder desempeñar el rol que tiene el Estado en torno a ciertos fines que establece la Constitución política. Y esto es un elemento fundamental, un hallazgo que se ha producido en estos tiempos, en estas décadas. Yo les quiero decir una cosa, hace algún tiempo decíamos, el Perú no puede hacer las cosas porque no tiene recursos. Sin embargo, Salomé, ahora tenemos recursos, a pesar que hay cierta crisis económica, pero la gente se pregunta, ¿y por qué no hay más salud? ¿Por qué no hay más educación? ¿Por qué no tenemos mayor seguridad ciudadana? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cuando los expertos han revisado este tema, se han dado con un tema fundamental: una mejor capacidad de servicio, una mayor disposición para lograr los fines del Estado pasa por transformar ese aparato del cual, esa organización del cual el Estado, pues, se vale para lograr sus fines. Y eso se llama la administración pública, la burocracia. Así es. ¿No? Porque la burocracia no es una mala palabra, ¿no? La burocracia es una buena palabra, simplemente que, digamos, en la hora actual significaría o significa lentitud, significa retraso, significa hacer las cosas mal, ¿no es cierto? O corrupción inclusive, ¿no? Ser burócrata, pues, te dicen, bueno, es lo peor que te pueden decir en el mundo actual. Entonces, la modernización es un proceso de cambio. Y aquí sí quiero a ustedes explicar cuál es la diferencia entre modernización y lo que es el tema de reforma, ¿no? Porque muchas veces se los trata de igual manera. No es así. La modernización es cambio paulatino, gradual, en tanto que la reforma es un cambio sustancial, es drástico, ¿no? Entonces, en el Perú se ha escogido hacer cambios graduales. Hay un tema de gradualidad, ¿no es cierto?, que se aplique en un conjunto de aspectos de la administración pública. Y yo quisiera acá decir dos cosas, ¿no? Hay una transformación en lo que son los sistemas funcionales de la administración pública y hay una transformación en lo que son los sistemas administrativos. Entonces, algunas veces se piensa que la modernización de los sistemas administrativos lo es todo, es decir, hay que mejorar el presupuesto público, hay que mejorar la contratación pública, hay que mejorar la inversión pública, tenemos que tener proyectos de calidad, tenemos que tener calidad en el gasto. La palabra calidad te está apareciendo por todos los sistemas, ¿no? Pero también tenemos que tener calidad en las decisiones, también tenemos que tener calidad en las políticas públicas, ¿no? También tenemos que tener calidad en cómo se proveen los servicios. Y el gran, digamos, kit del asunto para poder entender por qué es importante la modernización es que ha transformado el eje o el centro de atención. El modelo burocrático tradicional, lo que nosotros vemos es que está concentrado en cumplir con las normas. Así es.
En cambio, ahora, la modernización lo que nos impone, lo que nos pide es, ojo, la administración es pública, está para servir al ciudadano. Y en consecuencia ahí hay una transformación. Por eso que hablamos de calidad. Porque hasta antes de la modernización solamente hablábamos de eficacia, eficiencia, economía, que en realidad significa mejorar procesos, hacerlos más eficientes, pero ahora cuando hablamos de ciudadano es mejorarle la calidad de vida, significa ahorrarle costos de transacción por interactuar con el Estado, que es un tema importante, ¿no? Y eso tú lo puedes ver, por ejemplo, cuando hablamos de la simplificación administrativa, cuando hablamos de acercar los puntos de entrega a los servicios públicos a los ciudadanos, específicamente, por ejemplo, en las máquinas estas Mac maravillosas, donde un ciudadano puede ir a una especie de cajero y puede hacer diferentes transacciones, consultas que tienen que ver con muchas entidades del Estado, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo así bien chiquitito, ¿no? Julio, y ya se sacan los DNIs a través del internet, pones los datos, pones todo, consignas, ya no estás yendo hasta las oficinas porque a veces te toma tiempo pues trasladarte de un distrito a otro para ir a hacer tus trámites, claro, ¿no? Claro. Entonces ahora a través del internet, con las páginas web que ha creado las diferentes instituciones públicas, obviamente eso se simplifica. Mira, Salomé, tú has tocado un excelente ejemplo de lo que es la modernización del Estado, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que ves es, antes, ¿cómo hacíamos para sacar un DNI o una libreta electoral? En mi caso puede ser la de 3 cuerpos, ¿no? Por lo menos eran como unos 4 o 5 días de colas, porque era ir al Jurado Nacional de Elecciones. Recuerdo que teníamos que ir al Banco de la Nación, eran colas inmensas. Resulta que ese tiempo y esa inversión, porque tienes que pagar tu pasaje, tienes que dejar de trabajar, etcétera, esa inversión, esos costos de transacción, como se denominan, para interactuar con el Estado, ¿no es cierto?, se ha reducido casi al mínimo, porque ahora con un tema de interacción vía internet, con un pago en el banco y un código, tú puedes realizar cualquier operación, y lo que es más interesante, te lo recibes tu nuevo DNI en 3 días, en 7 días, etcétera. O sea, eso es un ejemplo de cómo opera la modernización del Estado. Es decir, no el énfasis no es el solo quedarnos en modificar las normas para que las normas sean más presentables, sean mejor redactadas, más bonitas, ¿no? Ya no queremos más leyes. Hay demasiadas normas, ¿no? Wow. Lo que queremos ahora, o lo que se quiere ahora, es cómo hacemos para servir mejor al ciudadano. Y ahí hay otro elemento importantísimo que yo quisiera que ustedes también tuvieran en claro. Es el concepto de valor público. Valor público ha sido un concepto planteado por el señor Mark Moore. Este estudioso nos dice, bueno, el Estado debe generar valor público. Significa, en otras palabras, es que el ciudadano tiene que apreciar lo que el Estado hace por ellos. Y todavía estamos lejos, ¿ah? Yeah. Hoy día acá en el Perú, en esta hora actual, se habla de hay que lograr resultados. Para Mark Moore, los resultados es uno de los 3 elementos del valor público. En fin, así es. Porque, a ver, vamos a conceptualizar esto, porque es importante, queridos amigos, que ustedes lo sepan. ¿Qué cosa es lograr resultados? Lograr resultados significa lograr cambios en la situación o características que aquejan o que afectan a una determinada población objetivo. Por ejemplo, el caso de inseguridad alimentaria. Hay un determinado grupo de peruanos y peruanas que tienen problemas de seguridad alimentaria. Entonces, si el Estado interviene y logra que esta seguridad alimentaria mejore, ¿no es cierto?, significa que está generando resultados. ¿Por qué? Porque le está cambiando la vida a las personas. Por ejemplo, otro ejemplo, si tú dices, bueno, no tenemos capacidad para poder acceder al sistema financiero, soy un paria del sistema financiero, no tengo crédito. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tengo casa propia, vivo en casa alquilada, no me pagan en planillas, sino me hago mis cachuelos, yo soy un paria. Y el Estado interviene y dice, todos los peruanos que demuestren de alguna manera que ganan 30 soles diarios pueden acceder a un crédito, ¿no? Como lo que estaba ocurriendo ahora con las cajas. Muy bien, entonces eso le cambia la vida a ciertos peruanos, porque acceden a un sistema financiero, acceden a un financiamiento en virtud del cual van a poder, por ejemplo, poner un pequeño negocio o ampliar su negocio, etcétera. Entonces, ahí también estamos hablando de resultados. También hablamos de resultados, mira, cuando, por ejemplo, un gobierno local pues sale y hace la limpieza pública, ¿no? Recoge los residuos sólidos de las casas, de las calles, etcétera, pero
Pero, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la ciudad al día siguiente? Por ejemplo, ¿no? Al día siguiente lo que ocurre es que los mismos citadinos ensucian la ciudad. Entonces, es como decir, piensan, bueno, yo tiro este papel, tiro esta botella, tiro este papelito, porque hay un limpiador hay alguien que limpia, que va a limpiar. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando estamos haciendo eso, estamos diciendo en el fondo, estamos asistiendo a que el ciudadano o determinados ciudadanos no aprecian lo que el Estado hace por ellos. Entonces, en lugar de colaborar o de evitar la sociedad, generan la sociedad porque hay alguien que limpia la calle. Entonces, ahí, según Mark Moore, diría, ahí no hay de ninguna manera valor público. ¿Por qué? Porque el valor público significa que la gente sepa qué hace el Estado por ellos, en primer lugar. En segundo lugar, significa que la gente entienda la importancia de lo que hace el Estado por ellos, ¿no? Por ejemplo, tú has tocado el tema del DNI. Ahora, todo peruano y peruana, desde que nace, tiene DNI. Así es. Y eso es fundamental y es muy importante porque si eres pobre, por ejemplo, extremo pobre, tienes acceso a los programas sociales porque está debidamente identificado. Había todo un problema para poder identificar beneficiarios en programas sociales. Entonces, mira cómo es la secuencia. Entonces, la gente tiene que saber qué hace el Estado por ellos. Pero inmediatamente también la gente tiene que saber por qué es importante eso para sus vidas. Tiene que reconocer que eso los ayuda a hacer a la realización personal. Pero lo más interesante del concepto de Mark Moore es que, además de entender la importancia, la gente se comprometa. Y eso significa que pague sus impuestos. Muchos gobiernos locales, los propios vecinos no pagan impuestos por arbitrios, por servicios a la ciudad. Habrá que ver también si los gobiernos locales hacen sus tareas, ¿no? Si limpian, ¿no? Pero es un círculo vicioso, ¿no? Sí. Lo pagan los arbitrios, entonces no te puedo dar buen servicio porque no están Sí, financiados mis porque servicios. Los alcaldes dicen, no tenemos presupuesto, la gente no quiere pagar los arbitrios. Bueno, después trata de cobrar los arbitrios y dice, no, ¿por qué voy a pagar si la ciudad sigue sucia? Claro, Bueno, claro. bueno, yo creo que en eso también estamos avanzando. Hay muchos distritos que ya están tratando de disciplinar a la población. Por favor, Sí, continúa. sí, y eso es un tema importante, ¿no? Porque, y el compromiso también se ve, no solamente pagando los impuestos, porque algunas veces pues hasta a uno le duele un poco, no porque no debas de pagar, ¿no? Porque la cultura tributaria está, en todo caso la obligación tributaria existe y hay un poder administrativo, una potestad tributaria muy clara. Pero lo que yo te digo es, el ciudadano promedio que paga sus impuestos, ¿qué cosa ve de retorno de esas cosas que paga, ¿no? Para el bien común. O sea, sales y te asaltan, ¿no? Sí. Estás manejando y tienes una pista de hueco que te rompe la dirección de tu carro. Así es. Vas a un hospital y te atienden mal o se demoran para atenderte, ¿no? No te atienden en emergencia. O pasa lo que pasó, no sé, estaban denunciando, Julio, en un hospital que le habían hecho sin querer queriendo o de forma irresponsable, le habían inyectado mal a un niño, creo, y que le habían hecho transmitir el virus del Claro. SIDA, ¿no? Entonces, qué terrible eso. Bueno, sí, hay el tema de los contagios, el tema de que no era la pierna izquierda sino la derecha la que tenía que sacar, en educación también igual, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, puede algún peruano preguntarse o peruana preguntarse, bueno, yo pago mis impuestos, ¿qué recibo del Estado? Entonces, lo que Mark Moore establece con el concepto de valor público es que el Estado tiene que generar las condiciones o el clima tal que la gente entienda, conozca primero los servicios que se prestan, segundo, entienda la importancia y tercero, se compromete en el servicio. Te lo digo de otra forma, no solamente pagando los impuestos, sino también, por ejemplo, cuando tú la municipalidad quiere construir una escalera en el Agustino, por decirte, ¿no? Pero tiene el gobierno local tiene para comprar los materiales, tiene el expediente técnico, la dirección de ingeniería, pero no tiene, por ejemplo, mayor presupuesto para la mano de obra. Y los propios vecinos dicen, bueno, nosotros queremos esa escalera porque mejora nuestra calidad de vida. Una cosa es subir un cerro sin escaleras y otra cosa es con escaleras, ¿no? A pesar que con escaleras también es complicado para la gente de adulto mayor, etcétera, ¿no? Así es. Pero nosotros ponemos la mano de obra. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, queremos seguridad ciudadana. Sí, está bien,
no hay muchos policías, pero nosotros los vecinos nos vamos a organizar para hacer un sistema de alerta temprana, ¿no? O hacer un poco de inteligencia, ¿no? Para poder decir dónde están los focos de venta de por ejemplo, de venta de microcomercialización de drogas o los asaltos que se dan, de tal cosa que el mapa del delito se vaya actualizando en cada distrito. Entonces, miren ustedes lo importante que es eso. O sea, cuando hablamos de esas cosas, cuando el ciudadano se compromete activamente, o sea, no pasivamente, como era antes, ¿no? El Estado, el ciudadano tradicional, vamos a decir así, es el que te dice, bueno, pues, ¿qué cosa vas a hacer tu Estado por mí? Y te sientas con los brazos cruzados. A mirar, claro, a ver qué cosa es lo que pasa. Entonces, Mark Moore te decía que los 3 elementos de la ecuación del valor público es, primero, los resultados, sí, pero segundo lugar, es importante los servicios. O sea, que efectivamente los servicios se presten, que efectivamente haya calidad en los servicios. Entonces, miren ustedes la ecuación: resultados, servicios y, en tercer lugar, un elemento muy importante, que es confianza. Entonces tú vas a un hospital, te curan. Oye, ¿y fuiste al hospital? Sí. ¿Qué te recetaron? Diazepam, lo que sea. ¿Ya? Pero o te recetan y no encuentran los medicamentos en el hospital, claro, en el seguro. Eso también es otra molestia, claro, para la gente. Claro, bueno, ya es un tema de calidad, pero por ejemplo, lo que te quería decir era, oye, pero te curaron, no sé si me habrán curado, no sé si me habrán solucionado el tema. O sea, las personas interactúan con el Estado, pero no están seguros si realmente eso que el Estado ha hecho los ha ayudado, ¿no es cierto? Hay una desconfianza, hay una brecha entre el Estado y la sociedad. El ciudadano desconfía del Estado y también el Estado desconfía del ciudadano. Siempre piensa que el Estado le da lo peor, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, la gente tiene mucha resistencia a recibir. Esperamos que eso cambie. Ok, mira, entonces ustedes ahí pueden ver en la lámina lo siguiente, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes ven, creo que todos lo estén viendo en pantalla, ¿no? Ven 4 elementos que yo he colocado alrededor de un concepto importantísimo: valor público. O sea, cuando nosotros hablamos de modernización del Estado, lo que estamos hablando en buena cuenta es generar la mayor cantidad de valor público para las personas. Ya, este concepto de valor realmente ha sido tomado pues de la práctica del management, ¿no? de la administración privada, ¿no? Porque cada empresa tiene una propuesta de valor. Entonces tú, por ejemplo, tú puedes decir lo siguiente: ¿por qué a ti te interesa ir a un supermercado y no a otro? Entonces, por ejemplo, algunos dirán, yo voy a ese supermercado porque siempre tienen los precios más bajos. Esa es una propuesta de valor. O yo voy a este supermercado porque tengo un buen servicio, me llevan mis productos hasta el carro, o hasta el taxi, o hasta donde yo tengo que tomar. O sea, me hacen un servicio, y además todos los productos son de primera categoría, no hay nada malogrado, ni nada chiquito, ¿no? Etcétera. Obviamente. Estamos. Entonces, cada negocio, cada operador tiene una propuesta de valor. Entonces, ahí es un tema importante eso. Entonces, así como en el sector privado, las empresas compiten en relación a su propuesta de valor, porque el que no tiene valor en lo que vende o en lo que ofrece se queda fuera del mercado. Este concepto ha sido introducido en el sector público. Es decir, también el sector público, por algunos mecanismos, tiene que generarse una suerte de competencia, ¿no es cierto? Una suerte de movida para que las entidades públicas, en lugar de estar haciendo lo mismo de siempre, POI, PIA, PEI, el Pape Pipopó, el Pape Pipopó, se encargue de decir, bueno, y ahora en este año, ¿cuál va a ser mi valor agregado que voy a ofertar como parte de los servicios que yo tengo como entidad? Y es interesante cuando tú trabajas así con las entidades públicas, ¿no? Porque cuando tú le dices, ¿cuál es el valor agregado que vas a ofrecer el año 2016, por ejemplo, a tus usuarios? Todos se preguntan, y todos se cuestionan, y todos dicen, porque normalmente en la administración pública se hace lo mismo toda la vida. Así es. Entonces, por ejemplo, si yo espero que la gente venga para que, por ejemplo, se registre en un determinado registro, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de artesanos. Entonces, el artesano va a tener que dejar su puesto, va a tener que perder un día de repente para ir a registrarse.
Pero si yo pienso, ya, el valor agregado el próximo año va a ser que en lugar que los artesanos vengan a la institución para registrarse, nosotros vamos a hacer un empadronamiento donde ellos trabajan. O sea, estás haciendo lo mismo, porque el servicio es el registro que haces a los artesanos, que es un tema importante para que ellos puedan acceder, por ejemplo, a capacitación, asistencia técnica, a poder comerciar al exterior y todo lo demás. Y lo que estás haciendo ahí es hacerle la vida más fácil, reducir los costos de transacción, de la interacción de estos con el Estado, ¿no es cierto? Y estás dándole valor agregado al servicio. Entonces, cuando hablamos en estos términos, hablamos de una cosa muy moderna, ¿no? Hablamos de que la propuesta de valor, entonces, organiza todo lo que hay que hacer. Por eso es que en la empresa privada es importante definir la propuesta de valor en función de ciertas consideraciones estratégicas, por ejemplo, cuál es tu misión como entidad, quién es tu población objetivo, cuál es tu nicho de mercado, y en función de eso armas una cosa que se llama cadena de valor. Recién en el Perú está introduciéndose el concepto de cadena de valor, que es una concatenación de procesos que están orientados a servir al ciudadano en función de ciertas demandas de la población. Recién se está introduciendo en el Perú, ¿no? En otros países, claro, hace tiempo, ¿no? Inclusive en otros países hacen lo que se conoce como planes de negocios. Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos que este concepto de valor público, digamos, revisa, cambia, remonta las consideraciones clásicas de lo que es el Estado, de lo que es el gobierno, de lo que es la gestión pública, de lo que es la administración pública. Por ejemplo, un Estado donde la ecuación es Estado igual a entidades públicas, pasas a conceptualizar un Estado que somos todos. Y que todos tenemos el deber y la obligación de colaborar con que los fines de Estado se conviertan en realidad. Entonces, el ciudadano, tu ciudadano, no espere solamente que el gobierno local cumpla con su labor de limpieza pública, sino tú también ensucia menos o lo ensucies. ¿No? Recicla en fuente, separa tus PETs, separas tus plásticos, tu papel y haz que esto sea mucho más ordenado, porque es tu deber. ¿No es cierto? Tu Estado, ordéname el transporte público, ordéname el transporte privado, ¿no? Porque es un desastre, porque nos demoramos, porque no hay calidad de vida, eso, porque los peruanos no son felices por el tránsito que se da. Pero también al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tu ciudadano, cuando manejes, no seas pues un Respeta la luz roja, respeta las normas que están preestablecidas, ¿no es exactamente. Entonces, en este cuadradito que yo les he planteado, el Estado, el concepto mismo de Estado cambia. Entonces, el proceso de modernización se vuelve un Estado en que somos todos, ¿no? Por eso que ahí aparece un concepto que también es tremendamente importante, queridos amigas y amigos, ¿no? El concepto de gobernanza. Cuando hablamos de la gobernanza, estamos hablando pues de qué manera los gobiernos tienen la capacidad para mover voluntades, actitudes de actores públicos y privados, ¿no? Entonces, una acción, una política gubernamental, pues tiene en consecuencia que convocar actores públicos y privados para lograr algo. Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo un tema de conservación de bosques, ¿no? Ya. La conservación de bosques en la vida lo va a poder hacer, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura solito. No, dicho sea de paso, los ministerios pues tienen, o el Programa Nacional de Conservación de Bosques, porque los programas, o en todo caso el ministerio, tiene un rol rector. Estos tipos de intervenciones tienen que ser, digamos, también participar los gobiernos regionales a través de sus diferentes dependencias y los gobiernos locales, provinciales y distritales. Pero además, querida Salomé, también tienen que participar las comunidades nativas, las federaciones, actores sociales, la Policía Nacional, el sistema judicial, cuando se trata de tal ilegal, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, ves, la actitud tiene que ser diferente. Tiene que haber una sanción social, por ejemplo, de aquellas personas que talan ilegalmente, tienen que ser mal vistos. La gente tiene que tomar una posición respecto a eso. Y cuando hablamos de eso es hablar de movilizar la sociedad para lograr ciertos objetivos o ciertas políticas públicas se conviertan en realidad para resolver ciertos problemas públicos. Entonces, ese concepto de gobernanza es importante. Lo que te pide, las mejores prácticas, lo que te indican es más gobernanza para hacer las cosas para los asuntos públicos. Es decir, no basta que las instituciones públicas
participen o lleven adelante, ¿no es cierto?, el servicio público. El servicio público se presta mejor cuando intervienen actores privados también. Y cuando digo actores privados pueden ser las empresas por la línea de responsabilidad social. Ahora se está hablando mucho también de las nuevas finanzas públicas y de los nuevos esquemas de colaboración público-privado. Por ejemplo, hablamos de las APP, las iniciativas privadas, hablamos de canje de dólar por impuestos, etcétera. Pero también el sector público no lucrativo, así se llama teóricamente, pero en la práctica, ¿qué cosas son? Las ONGs, que siempre han estado trabajando en diversos temas, pero también hay las organizaciones sociales de base, ¿no?, los clubes de madres, los grupos de los diferentes colectivos que existen para poder llevar adelante la cosa pública. Ahora, el gobierno también sufre un cambio cuando hablamos de modernización, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que en el Perú el Estado es unitario y es descentralizado, ¿ok? Si nosotros vemos eso en el Perú, entonces nosotros necesitamos que el gobierno se ejerza de una manera coherente, porque no es un gobierno. En el Perú hay diferentes niveles de gobierno. Yo diría que hay hasta 4 niveles de gobierno, ¿no? Se dice 3, pero son 4. Porque es el gobierno nacional, el regional, el local provincial y el local distrital. ¿No es cierto? En realidad son 4, ¿no? Pero bueno, estamos simplificando la cosa, hasta decimos 3 y así están en las normas, ¿no? Entonces, pero no es que estos estén fracturados, sino que tiene que haber un continuo. Porque, por ejemplo, los que están más cercanos a la población, los que están más cerca de la población, son los gobiernos locales. Y por diseño de la ley de base de descentralización, la modificación de la Constitución Política y las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de la ley orgánica de municipalidades, se establece claramente que los gobiernos locales tienen un rol principalmente ejecutor. O sea, la inversión pública que tiene que ver con la generación de bienes públicos locales, como lo llaman los economistas, o sea, que tienen efectos locales que pueden sumar a lo regional e inclusive a lo nacional, pero que tienen una dinámica local, eso lo tienen que hacer los gobiernos locales. O sea, hay un principio de subsidiariedad. El gobierno, el nivel de gobierno que está más cercano a la población es el que debe proveer o responsable de la provisión de servicios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que desarrollar capacidades. La descentralización ha sido asumida como un proceso en el cual se transfiere poder, potestades administrativas, en consecuencia funciones y competencias a nivel de gobiernos regionales locales, pero la pregunta es, ¿cómo se financian esos servicios? Y lo segundo es, ¿quién los capacita? Y lo tercero es, esas cosas que se transfirieron como funciones a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no es cierto? ¿Lo hacía el ministerio? En muchos casos no lo hacían, ¿no? Entonces, han transferido cosas que no se hacían. Y lo que es más dramático en realidad, cuando ya miramos de fondo este tema de la descentralización, es lo siguiente. Tenemos que hemos transferido funciones, pero la transferencia de funciones son ámbitos de responsabilidad. Cuando tú quieres ordenar la actuación del Estado, lo que tú tienes que tener claro qué es lo que hace cada uno, o sea, de qué actividades o acciones se encarga cada uno para tener bien claro esto que se conoce, como algunos le han llamado, cadena de producción intergubernamental. Entonces, hay un ministerio que establece las políticas y las normas generales. También se encarga del financiamiento, de repente si es un fondo concursable, y también establece la asistencia técnica. Hay un nivel de gobierno regional que hace la personalización de la política nacional en el plano regional, ¿no es cierto? Y establece o modula las intervenciones de acuerdo a la realidad regional. Hay un gobierno local provincial que toma la posta a nivel regional, por ejemplo, y establece los financiamientos específicos para los gobiernos provinciales, ¿no es cierto?, en la dirección de proveer determinado servicio. Y los gobiernos locales que ejecutan de manera coordinada con la modulación de los servicios que se puede dar a nivel provincial, en coordinación con la modulación a nivel regional y con las políticas y pautas que se establecen a nivel nacional. No sé si me he dejado explicar, ¿ya? Pero es eso. O sea, hoy en el Perú, ¿sabes lo que tenemos, Salomé? Tenemos que todos compiten. Los gobiernos distritales compiten entre sí creyendo que cada uno va a lograr el desarrollo.
el gobierno distrital se lleva bronca con, disculpen la palabra, con el gobierno provincial, ¿no es cierto? Y el provincial con los regionales. Exacto, y hasta los regionales con el nivel nacional. Sí. Y el nivel nacional me dice, yo no, el gobierno regional no quiere conmigo. Entonces yo formo mi programa nacional, creo mi propia burocracia y se va al departamento de San Martín para trabajar un tema que a lo mejor debería estar trabajando el propio gobierno regional. Así es. Estamos. Sí, entonces, suele pasar eso. Cuando hablamos de eso, hablamos de articulación, de coordinación y de cooperación entre niveles de gobierno. Estamos hablando de coordinación de políticas y de planes. Estamos hablando, en otras palabras, si queremos ser más expeditivos y con un enfoque gerencial a esto, tenemos que tener bien claro cuáles son los roles y cuáles son las actividades que son de cargo de cada nivel de gobierno, ¿no? Sí, entonces, eso es muy importante, Julio, porque ahí tenemos problemas con la articulación de los planes. Se ve, tú ves que hay un plan bicentenario, las regionales hacen lo que creen conveniente, los provinciales lo mismo, ¿no? Entonces esas cosas tienen que cambiar. Sí, bueno, y ustedes lo pueden ver esto en todo orden de cosas. O sea, la planificación estratégica, por favor, no solamente es tener un plan bonito con acciones estratégicas tipo 1, tipo 2, no solamente después tener digamos un documento bien redactado. La planificación estratégica tiene que tener el énfasis en la estrategia, o sea, en el cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Y la estrategia, ¿qué supone? Supone identificar quiénes están involucrados en una determinada política pública, porque la planificación es parte del ciclo de la política pública. Ojo, no está fuera, sino está, debe ser parte. O sea, la planificación no es nada si no hay políticas públicas. Así es. Entonces, por eso tenemos planes estratégicos que tienen objetivos estratégicos muy bien hechos, de manera impecable, pero que son enunciados. No son targets, como dirían los gringos. O sea, no son objetivos de política. ¿Por qué? Porque no resuelven un problema. Hablan, por ejemplo, objetivo estratégico 001. Promover el desarrollo económico del gobierno de la región tal. Oiga, claro que sí, pero eso es un enunciado. Cuando hablamos de un objetivo estratégico tenemos que hablar algo que tenemos que resolver, ¿no? Por ejemplo, incorporar a los productores en un sistema de financiamiento que les permita, por ejemplo, el tema de la exportación de sus productos. Eso es un objetivo estratégico. ¿Por qué? Porque estamos mirando que hay un problema. ¿Cuál es el problema que está detrás de ese objetivo? Las dificultades para acceder a financiamiento para la exportación, ¿no es cierto? O a la asistencia técnica para la exportación. Una economía de subsistencia o una economía totalmente local, ¿no es cierto? Ahí está el problema, que le genera ¿qué? Bajos ingresos a consecuencia. O sea, ahí podríamos utilizar el modelo lógico o el marco lógico para poder actuar en ese nivel. Entonces, ahí cobra importancia el concepto o el enfoque de las políticas públicas, porque como tú sabes, las políticas públicas es un enfoque, una manera de decidir, en realidad, promueve una manera de decidir, que fue introducido por el presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos en la década de los 50. Woodrow Wilson era un profesor universitario, experto en administración pública, que cuando es elegido presidente, él incorpora este enfoque como práctica en el sistema gubernamental norteamericano. ¿Y qué significa eso? Significa, los gobernantes, los gobiernos van a tomar decisiones, estoy hablando de este segundo cajoncito que ustedes ven acá, van a tomar decisiones teniendo en cuenta información que sea realmente relevante y útil. Es decir, se incorpora el método científico en el proceso de decisiones. Entonces, la decisión del político se vuelve racional, ¿no? Se dice, por eso se habla de la decisión racional, ¿no? Y eso lo provee las políticas públicas. No, la política pública no pretende resolver situaciones problemáticas. O sea, siempre va a haber inseguridad ciudadana, sí, más o menos todo, hay un nivel de riesgo o un nivel de inseguridad ciudadana. Lo hay acá o lo puede haber en Suiza. Puede haber un loco por ahí que mate a 5 parroquianos. Eso no es un tema que va a acabar. Pero sí podemos controlarla, sí podemos reducirla, mitigarla. Y cuando hablamos de reducir y mitigar, estamos hablando que hay que enfocarnos en la identificación de problemas públicos. Entonces yo, por ejemplo, cuando hablo, cuando un alcalde habla, vamos a luchar contra la inseguridad ciudadana, yo digo, qué malos asesores que tiene. Porque la inseguridad ciudadana no creo que lo vaya a luchar en 4 años, o lo vaya a eliminar en 4 años.
Lo que tiene que es acotar, y para eso las políticas públicas ayudan. Es decir, ¿qué aspecto de la inseguridad ciudadana tú quieres trabajar? Por ejemplo, la microcomercialización de drogas alrededor de los colegios. Entonces tú sí podrías identificar colegios que están expuestos a ese daño, vamos a decirlo así, y que puedes montar un plan para trabajar y eliminar, por ejemplo, esa problemática en esas zonas. Cuando hablamos de eso, ¿de qué? Lo respondemos al quién, lo respondemos al dónde, lo respondemos al cuándo, estamos hablando de políticas públicas. Entonces, ¿por qué? Porque las políticas públicas son acciones o intervenciones que están operando para resolver problemas públicos, definidos en a quién afecta, qué cosa es lo que les está pasando, dónde están ubicados, cuánto, ¿no es cierto? Y cuándo ocurre ese problema público. Entonces, eso es importante. Y una vez que tú identificas el problema público, y una vez que tú lo has estudiado con el modelo lógico, con tu árbol de causas y efectos, medios y fines, una vez que has visto las alternativas de solución y has escogido la alternativa de solución, estableces pues también toda una cadena de acciones, una cadena productiva, ¿no? Para desarrollar, concebir, diseñar un servicio que vas a prestar para que ese problema se resuelva. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el Estado provee educación? ¿Por qué? Porque el Estado está hecho para dar educación, ¿no? También lo hacen los privados. Claro. ¿No? O sea, el Estado concibe que la educación es también un bien público, ¿no es cierto? Y eso me remito a los teóricos sobre el particular, porque necesitamos garantizar que todo peruano y peruana tenga acceso a una educación de calidad que les permita su desarrollo personal, pero también el desarrollo de nuestro país. Así es. O sea, este tema de la educación es un tema clave, no solamente a nivel de primaria y secundaria, sino también, como tú sabes, en todos los niveles, a nivel superior. En todos los niveles. ¿No? Educación es educación. El Así principal activo de un país es su gente y educada, ¿no es cierto? Su gente bien sana, ¿sí? Y sobre todo educada, capacitada. Así es. Y hacia eso nos dirigimos o tratamos de hacer. Tratamos de hacer. Mira, entonces, ya hemos hablado de lo que es el Estado, lo que es el gobierno a grandes rasgos, pero yo quisiera también hablar de otro elemento, la administración pública, ¿no? Cuando hablamos de administración pública, yo quisiera decirles a ustedes que esta se ha reducido en realidad, ¿no? Porque podría ser mayor, pero ahora se ha reducido a lo que son los sistemas administrativos. Como ustedes pueden ver, los sistemas administrativos tienen una característica fundamental, yo quiero que ustedes lo entiendan fácilmente. Un sistema administrativo es un conjunto de normas, de principios, de pautas operativas que tiene que ver con el adecuado y correcto uso de algún recurso público. Ojo, otra vez, los sistemas administrativos se generan o se crean en torno a algún recurso público, ¿no? Por ejemplo, los sistemas que están vinculados a la administración financiera del Estado tienen que ver con ¿qué? Con el uso de los recursos financieros del Estado. Pero, por ejemplo, el sistema de contrataciones, ¿con qué tiene que ver? Con los bienes y servicios que contrata el Estado, ¿no? Que son bienes y servicios que van a ser van a ser utilizados en el proceso productivo del sector público. Y la información, hay un sistema informático, un sistema nacional de estadística informática, ¿no es cierto? Los bienes, hay un sistema nacional de bienes públicos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que cuando hablamos de sistemas administrativos, estamos hablando de principios, normas técnicas que tienen que ver con el correcto y adecuado uso de los recursos públicos. Entonces tú tienes sistemas administrativos desde el sistema administrativo de modernización, por ejemplo, que se encarga de ver cómo se diseñan las organizaciones públicas, ¿no es cierto? Cómo se organizan, ¿no? Cómo se estructuran para proveer un mejor servicio. Tienes el Sistema Nacional de Inversión Pública que tiene que ver cómo usas los recursos para la inversión, cómo decides qué inversión pública va o qué inversión pública no va. Tú tienes, por ejemplo, los sistemas administrativos vinculados a administración financiera, que son presupuesto, contabilidad, tesorería, ¿no? Deuda pública. Tú tienes el Sistema Nacional de Control, que tiene que ver con cómo administran, cómo gestionan entidades públicas, visto desde el punto de vista de control de legalidad y de control de gestión, etcétera. Entonces tú tienes los sistemas administrativos. Pero lo que quiero decirle a ustedes, queridos amigos, porque yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Tú sabes planeamiento, tú sabes presupuesto, tú sabes tesorería, tú sabes contabilidad, entonces tú eres un trome en gestión pública. No confundamos lo que es administrar
con lo que es gestionar. Son dos cosas conectadas, sí, pero que no son iguales. No son de naturaleza distinta. Entonces, cuando nosotros hemos colocado ahí la transparencia, gestión pública, estamos hablando, amigos, de un nivel superior. No solamente se trata que me controles todo, que me cuiden la casa, que me cuiden los recursos, que observen las normas, que firmen el papel, o que llenen el formato, o que registren el CIAF. Cuando hablamos de gestión pública es lograr objetivos y resultados. Así es. Entonces, la gestión es la capacidad para lograr objetivos y resultados, que implica que tomes decisiones y asumas el riesgo de los errores. En el Perú nadie quiere decidir. Los jefes, los directores, los gerentes no quieren decidir. Que decide el Colorado, ¿no? O sea, el alcalde, el ministro, el jefe institucional. ¿Por qué? No, porque si no, si cometo un error, me va a llegar pues la Contraloría. Entonces, nos hemos asfixiado en controles, en normas cada vez más cerradas y más cuadriculadas, que no hay espacio para dirigir. Y el core, o sea, el centro de lo que es gestionar, es tener la capacidad para decidir. Yo me pregunto, ¿un gerente en el plano local tiene capacidad para dirigir? ¿O todo lo decide el alcalde? Muchas veces todo lo decide el alcalde. Así es. ¿No es cierto? Ni los regidores tienen una posibilidad de influir en el gobierno, lo decide el alcalde. Entonces, dos profesores de la Universidad de Harvard establecieron que las administraciones públicas exitosas en el mundo tienen tres actores. El actor político, que es el depositario de la voluntad, de la confianza del pueblo, porque para eso ha sido elegido, para establecer un norte, ¿no? Una dirección, y este actor político tiene que decidir con propiedad cuáles son las políticas públicas que tienen que desarrollarse en su periodo de gestión, ¿ya? Que muchos actores políticos, de ese paso, no saben ni lo que es política pública, pero que es importante. O sea, es decir, cuáles son los grandes problemas públicos que quiere resolver. Ese es el tema. Declararlos, ¿no? Nosotros vamos a trabajar este problema público es. Y en función de eso, los gerentes, ¿qué cosas hacen? Definen el cómo se hace. Las estrategias, ¿no? Las acciones tácticas, las acciones operativas, introducen los recursos en el presupuesto, desarrollan el plan operativo a ese tema, se incorpora un programa presupuestal, ¿no? Se integran, hacen la integración vertical o horizontal, desarrollan planes específicos para poder, o diseñan nuevos servicios o productos para poder llegar a lograr esa política que se decidía por nivel gubernamental. Mira, ahí te estoy explicando un poquito cómo va funcionando la cosa. ¿Y qué cosas hacen los profesionales? Los servidores públicos hacen las cosas que se han decidido. Así es. Entonces está el político que establece las políticas públicas, las prioridades. Está el gerente que establece los cómo y toma decisiones para lograr objetivos de política, o sea, en términos de resultados. Y está de otro lado, ¿qué cosa? Está de otro lado los que hacen las cosas, que son los técnicos, los especialistas, que son los responsables de actividades que están vinculadas a sistemas administrativos o actividades que están vinculadas a sistemas funcionales. Entonces, fíjense ustedes cómo se, voy a usar una palabrita que usan un poco en otra latitud, cómo se matrimonian los conceptos de Estado, o como dice el Cusco, cómo se mixturan, ¿no? Los conceptos de Estado, de gobierno, de gestión pública y de administración pública. Ahora, yo les pregunto, queridos amigos y amigas, ¿cómo estamos aquí en el Perú? ¿Qué tipo de Estado tenemos? ¿O quisiéramos tener? ¿O de repente está declarado, escrito en la Constitución, pero no lo hacemos, ¿no? ¿Qué tipo de gobiernos tenemos? Porque la calidad del gobernante, de la calidad del gobernante depende de lo demás. Ojo, yo he dicho que los gobernantes son los responsables de establecer las prioridades. Es, en otras palabras, ya hablando un poquito más técnico, podríamos decir, los gobernantes son los que deciden las políticas públicas que se van a impulsar en su gobierno. Y cuando te digo eso, las políticas públicas, entonces, ¿cómo deciden? Se levantan pues con el pie derecho y dicen, voy a construir tal cosa. Bueno, construir una cosa no es una política pública. Los gobernantes necesitan tener información relevante, útil, necesitan tener una manera de poder decidir. Y esa manera de poder decidir son las políticas públicas. Incorporar el método científico, colocarlo en la agenda, generar un consenso de acuerdo a cuáles son las situaciones problemáticas más sentidas en la población.
Y una vez que se han generado los consensos, el plantear sobre esta problemática qué política pública voy a dar, reconociendo que el Estado no lo puede hacer todo y reconociendo que toda la situación problemática no la voy a poder resolver, sino un aspecto de la situación problemática que en políticas públicas se llama problema público. Los que quieren estudiar más, por favor, distinguir lo que es situación problemática de lo que es problema público. El problema público es un resultado específico que se quiere lograr, está muy acotado. Las políticas públicas están orientadas a resolver problemas públicos. Situaciones problemáticas es algunos puntos en donde existe consenso que deben solucionarse, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, ¿cuáles son las situaciones problemáticas que son más sentidas por los ciudadanos, por los políticos? Por ejemplo, la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, el transporte. A lo mejor la contaminación ambiental, ¿no? La violencia familiar, de repente puede ser esas son situaciones problemáticas. Pero cuando hablamos de problemas públicos, estamos hablando, bueno, de esa situación problemática, ¿qué es lo que nos interesa atacar? Entonces, por ejemplo, en el tema de violencia familiar, me interesa atacar, por ejemplo, el problema del bullying en los colegios. Así. Ahí hay un tema de violencia. Julio, permíteme solo un segundo. Cuando Sí. dices queremos atacar, te estás refiriendo queremos solucionar, ¿verdad? Exacto, estoy usando una palabrita que se usa mucho en planificación estratégica, ¿no? Sí. Cuando hablas de atacar es que tú sabes que el planeamiento estratégico es tomado de la empresa privada, pero la empresa privada lo tomó porque era una metodología de los militares norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Entonces, el planeamiento estratégico tiene una lógica militar. Así es. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, misión, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es el papel que tienes en cierto tipo de operación? ¿No es cierto? Cuando tú hablas, por ejemplo, de objetivo, no es como te decía, un enunciado, ¿no? Sino es un target, algo que tú tienes que atacar, que destruir, que neutralizar, que eliminar o que controlar. Entonces, ese concepto es importante también introducir en la gestión pública. Y ojo, tiene que haber un sentido de urgencia. O sea, no es que tú no vas a tener ese objetivo pues año por año. Tú ves un plan estratégico hace 3 planes estratégicos tenía el mismo objetivo, Así es. ¿no? Entonces no es urgente, ¿no? Lo que permite que la planificación estratégica sea un instrumento de gestión es que establezca o considere objetivos estratégicos donde haya la necesidad de urgencia de tener que lograrlos, ¿no? ¿Y por qué hay la necesidad de urgencia? Porque efectivamente detrás de ese objetivo estratégico existe un problema que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy clave, me parece a mí, para poder avanzar en esa dirección, ¿no? Muy bien. Entonces, yo aquí en las transparencias ustedes van a ver, ¿no es cierto?, algunos conceptos, por ejemplo, el Estado, de dónde viene el concepto de gobierno, que es un tema importante. Miren ustedes, por el tema del Estado, ¿no? No sé si está saliendo bien en la presentación, no sé si sale Estado. Sí, Ya, ahí está. Estado, ¿no? Alude a una forma de organizarnos, de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, ¿no? Para que exista Estado, tiene que haber ¿qué cosa? Territorio, tiene que haber población y tiene que haber un poder que lo ejerza, ¿no es cierto? Que haya una capacidad de coerción. Esos son los elementos del Estado, ¿no? Muy bien. Y el gobierno, que es uno de los elementos de Estado, ¿no es cierto? Como hemos podido ver, significa, que viene del griego kubernein, ¿no es cierto? Significa pilotar. O sea, el que gobierna pilota. En otras palabras, el que gobierna dirige, pero dirige en un nivel de hacia dónde vamos. Es como decir, en un barco, el que dirige es el capitán del barco. Así es. Pero no es necesario que el capitán del barco esté en el timón, ¿no? Porque el timón de repente hay un especialista, todo el capitán del barco está dirigiendo, además del curso, ¿no? Es toda la operación. Entonces, el que gobierna es la autoridad la que establece básicamente cuáles van a ser las políticas públicas que se van a dar en su periodo. El que gobierna no gerencia ni debe gerenciar. Y ahí hay un problema en el Perú, ¿no? Los jefes institucionales, los ministros, los alcaldes quieren hacer las cosas que les debe corresponder a los funcionarios, es decir, a aquellos que tienen capacidad de decisión. Vemos ahora, por ejemplo, titulares de pliego, que son autoridades políticas porque lo decide el presidente, que están haciendo cosas
de naturaleza gerencial. ¿Eso qué significa? Primero, es que no nos damos cuenta, ¿no? Trae una irresponsabilización de la plana gerencial y directiva. Como se mete acá el ministro, será responsable de todo, pues. Mejor para mí, ¿no? No me meto en problemas y estoy piola, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el Perú solamente se conciben dos actores, el actor político y los técnicos, los que hacen las cosas, ¿no? El actor político tiene una macrodirección, vamos a decirlo así, macrodirige, pero tiene que haber gerentes. ¿Por qué? Porque la gerencia significa tomar decisiones en el día, pero sin perder un norte estratégico y sin perder de vista qué resultados u objetivos quiero lograr. Eso no lo puede hacer el político porque si no se vuelve loco. Porque hay diferentes cursos de acción en una entidad, ¿no? Diferentes líneas de trabajo. El político establece una lógica de conjunto, un norte para la organización. Los gerentes establecen las estrategias específicas en función de determinados servicios, ¿no es cierto?, respecto a los cuales ellos están comprometidos, ¿no? Para eso la lógica de procesos es una lógica muy importante. Bueno, eso es lo que estamos recién haciendo. En realidad acá en el Perú no existe, digamos, ninguna institución que tenga, digámoslo, se vea expresado esto que estoy mencionando, ¿no? Hay muchas que están trabajando en esa dirección, tiene un poco más de uno, un poco más de otro, pero debería haber. Entonces, y acá, como les había explicado, la administración pública, ¿no es cierto?, comprende ese conjunto de organizaciones. En realidad yo soy de la idea, por razones académicas, que se hable de organizaciones y no entidades públicas o instituciones públicas. Porque hay un error, ¿no? Porque como ustedes saben, institución pública, bueno, la palabra institución te lleva a reglas de juego. Hay un conjunto de literatura muy abundante, ¿no?, donde el consenso existe que las instituciones son las reglas de juego que tiene una determinada sociedad o un determinado territorio, vamos a decir, si queremos usar el enfoque territorial. Entidades, bueno, entidades, ente, del griego onto, seres, pero si hablamos de organizaciones, yo creo que ahí también podríamos avanzar un poquito más, porque una organización es un grupo de dependencias, una organización es un grupo de personas, ¿no? Y cuando nosotros entramos a una determinada entidad pública, lo que vemos es que la entidad pública está fracturada por el número de direcciones generales que tiene o de gerencias que tiene. A veces ni una gerencia no coordina con la otra porque el señor A no se lleva bien con la señora B. ¿No? Eso es lo peor que puede haber, Julio. Qué terrible es eso. Entonces, eso es lo que los especialistas ya en diferentes diagnósticos, por ejemplo, las realidades de administración pública peruana, latinoamericana, han señalado, ¿no? O sea, los compartimentos estancos, que es un poco la herencia que hemos tenido de ese concepto que planteó Max Weber de la división regional de trabajo o de las estructuras funcionales, ¿no es cierto?, ha devenido en ¿qué? O una fractura de la organización, donde inclusive hay entidades que cada gerencia tiene su propio color de polo, su propio pendón, su propia bandera, ¿no es cierto?, y su propia puerta, su propia cocina, su propia sala, o sea, tiene todo propio, ¿no? Y lo que pasa, queridos amigos, es que eso hace perder de vista lo que es ser organización. Hay 4 elementos importantes para que una organización sea calificada como tal. Primero, que sea un grupo de personas. O sea, la organización no es un grupo de dependencias, de oficinas. Es un grupo de personas. Todas las personas que forman parte de una organización tienen que estar comprometidas, segunda característica, con los mismos objetivos. Así es. O sea, todos tienen que empujar el mismo carro. Así, el mismo carro en una dirección que está claramente, o sea, tiene que haber una lógica. El señor que trabaja en el almacén, el que trabaja en el archivo, el que trabaja en el front desk atendiendo al ciudadano, el que por ejemplo está, vamos a decirlo así, la alta dirección. Todos tienen que tener claro cuáles son los objetivos de la organización porque forman parte de ella. Hacen cosas distintas. Pero entre ellos, tercera característica, hay una acción colectiva. ¿Qué significa una acción colectiva? Hay interacciones que suman, que generan sinergias para lograr, ¿no?, para alcanzar esos objetivos. Ahora, tú que conoces a lo mejor bastante del sector público, dime, ¿dónde has visto pues que hay esa interacción? Muchas veces lo que ocurre es que hay conflictos, rencillas,
hay una suerte de lógica de trincheras en la administración pública. Es increíble, ¿No? Por ejemplo, los increíble. claro, los que son los dueños de la organización, por ejemplo, que puede ser una organización, bueno, voy a tocar algunos ejemplos con mucho respeto, pero como estamos en un espacio académico lo voy a decir, y puede pasar, es que por ejemplo, hay veces los administrativos son bueno, pues son los, ¿no?, los que tienen que hacer las cosas, los que me tienen que proveer el servicio, ¿no? Yo soy médico, Ya. yo soy magistrado, yo soy diplomático, yo no me junto con ellos. Así es. Cuando, ¿no? Entonces, es como que una cosa son los servicios, una cosa es la parte científica y otra cosa es los administrativos. Así es. Otra cosa es la alta dirección. Ellos son los que están volando. Los pitufos soñadores están por arriba, ¿no? Entonces, tenemos ahí una fractura. Uno no puede ser nada sin el otro. Así o sea, es. a mí me gusta mucho una frase que me la he hecho mía. La gente, querida Salomé, necesita de la gente. Así O sea, es. la gente necesita de la gente. Y esa lógica es la que tiene que haber en una organización. Porque es una de sus características, esa acción colectiva. Entonces, miren, vamos a repasar. Grupo de personas que persiguen objetivos comunes, donde hay una acción colectiva. Y cuarto, interacción con el entorno. O sea, ese también es otro mal de las entidades públicas modernas. No interactúan con el entorno, no conocen el territorio, no saben cómo está la gente en su territorio, no conocen el perfil epidemiológico, no conocen cuáles son las situaciones problemáticas más álgidas de su circunscripción o de la población objetiva a la que se debe. No conocen, por ejemplo, indicadores o información relevante para su proceso de toma de decisiones o de estrategia. Eso es grave, ¿no? Muy grave, Entonces, muy grave, Julio. Mira, te cuento, Julio, Sí. ahondando sobre lo que tú estás tocando. Hay instituciones en las que tú dices, ¿no? Se dividen el cuerpo de la alta dirección, el cuerpo de los profesionales que conforman el staff de élite de la institución y luego los administrativos. No se pueden ver, sobre todo si tú no le caes a la alta dirección, así seas un gran técnico, te votan. Te ponen la congeladora. Porque no le sonreíste, porque no le saludaste, no, o sea, cosas absurdas. Los administrativos no podemos tomar las decisiones porque los técnicos no se llevan con la gente de la alta dirección. O sea, así no avanzamos. Nosotros tenemos que aprender a trabajar de manera multidisciplinaria. Ok, Pues, sí, entonces Luis. ese es el qué. Ahora, el tema es que cuando tú llevas eso a una voluntad, supongamos que en una entidad pública te dicen, yo quiero eso. Yo quiero que trabajemos en equipo. Necesitas desarrollar una estrategia que se llama gestión del cambio. Así es. Entonces, cuando tú has visto, por ejemplo, y a mí me parece muy bien, la Política Nacional de Modernización, tú tienes ahí los pilares. Entonces tienes el pilar 1, que es políticas públicas, planeamiento estratégico, tienes el pilar 2, que, ¿no? Entonces, presupuesto por resultado. Tienes 5 pilares. Pero olvidamos que en la base de todo eso hay un concepto muy importante, gestión del cambio. Así es. ¿Por qué? Porque el factor crítico, fundamental, o como diría el filósofo, la condición necesaria, Kant, ¿no es cierto? La condición necesaria para que el proceso se desate, porque no hay modernización posible sin esto que te voy a decir, ni cambio posible, ni planificación estratégica posible, ni gestión por proceso posible, ni nada, tiene que haber un cambio de paradigmas, un cambio de actitud. Y eso se tiene que hacer con herramientas que son diseñadas y que han probado tener eficacia en eso. Tenemos que hacer gestión del cambio. Porque ¿sabes qué? Vivimos una realidad administrativa tan complicada que la gente se ha trincherado. Por ejemplo, los administrativos se han entrincherado. Cuando alguien le quiere fastidiar, el de alta dirección o la parte de los técnicos, ¿no? Los órganos de línea que a veces se creen la divina pomada y los administrativos son nada, ¿no es cierto? El administrativo le saca las normas y le dice, ¿sabes qué? No se puede porque el artículo 28, ¿no es cierto? Inciso 4, versículo 8. Amén. ¿No? O sea, ya lo cayó. Y en tanto que los de el área de el órgano de línea, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que dice? Oye, tú tienes que hacer acá esto porque tú no entiendes lo que nosotros estamos haciendo. Los otros somos los expertos. Tú sabrás mucho de tu contratación, de tu presupuesto, pero no sabes lo que estamos hablando. Y la alta dirección viene, y ustedes no saben hacia dónde va.
Entonces es importante eso. A ver, nos piden un receso. Un receso. Tema. ¿Y cómo se llama? Ella, Sarita. Sí. Sarita Vilches. Ya está. ¿Estamos en el aire? Ya. Muy bien. Me emocionó tanto que ya no me acuerdo dónde estaba ya. Mentira. Estamos en el tema de gestión del cambio. O sea, si ustedes me preguntan, amigos, ¿qué cosa es gestión del cambio? Ya les he dicho que es un concepto en el cual tenemos que generar un clima para que las actitudes cambien. Y saben que ya se ha hecho en otros países que han tenido la misma realidad burocrática que nosotros, donde rige la lógica de las trincheras, así yo le he llamado, la lógica de las trincheras. Hay un atrincheramiento administrativo, un atrincheramiento de los órganos de línea y un atrincheramiento de los que dirigen. Entonces, como los que dirigen vienen, a mí nadie me hace caso, el que dirige quiere hacer la parte técnica y la parte administrativa. Los administrativos dicen, a mí no me toman en cuenta, entonces que se freguen. Porque a mí yo tengo mi procedimiento que te dice en 15 días. Y muchas veces lo sacan en 2 días. Pero como el procedimiento te dice plazo 15 días, entonces esperan hasta el día número 15. Así es. ¿Te das cuenta? Porque están dentro de la ley. Entonces, el sentido de urgencia no está instalado en los corazones y en las mentes de las personas de esa organización. Pero sobre todo, hay una apatía porque se ha perdido el sabor de la cosa pública. Entonces, hay un tema fundamental, porque el corazón de la gestión del cambio es desarrollar una nueva o rescatar la cultura organizacional. Así es. Y este concepto es muy importante porque toda organización tiene valores. Cuando yo he estado trabajando en instituciones que son complicadas, conflictivas y que tienen todos esos males, y hemos hablado de la cultura organizacional, hemos hablado de aquellos personajes que han hecho historia en su organización, ¿no? Y te acuerdas del señor tal, del doctor tal, de fulano tal, sí, ¿no? Cómo se quedaba, cómo ayudaba, qué hacía, ¿no? Cómo de su bolsillo ponía, ¿no? Cómo era tan capaz, tan competente, y era tan sencillo, tan humilde. La gente comienza, por arte de magia, comienza a decir, esto no es pues un lugar donde yo trabajo. Aquí estamos haciendo algo más que una chamba. Aquí estamos haciendo servicio para desarrollar nuestro país. Acá estamos haciendo historia. De ese sentido de pertinencia, ese sentido de trascendencia, es un elemento importante en la gestión pública, porque nadie va a ser millonario, salvo horrorosas excepciones, honrosas no, ¿no? Por el tema de la corrupción, pero nadie piense que trabajando para el sector público va a ser millonario. Por aquí el elemento fundamental es servicio. Si tú no te gusta servir a los demás, ¿qué cosa haces en la administración pública, hermano? Hermanita. O sea, la administración pública es servicio. Tanto es así que los principales funcionarios de la administración pública se llaman servidores. Tú me vas a preguntar, ¿por qué? ¿Qué cosa significa ministro? Ministro tiene 2 palabras en latín. Milis, que viene de minus, es el bajo, ¿no? El menor, y ter, que es un sufijo comparativo, que es el menor. Entonces, cuando tú dices el menor, es el siervo, el que sirve. Por eso que, por ejemplo, en algunas iglesias protestantes te hablan de, ya voy a hablar con el ministro o con el pastor, y el ministro significa servidor. El ministro de Dios. Entonces, por eso, o sea, la cultura de servicio es un elemento importante. Por eso es que es importante también rescatar una cosa fundamental en la administración pública. Los que estamos en la administración pública somos los que hemos desarrollado un concepto superior, que es el de servicio a los demás. Eso es importante. Porque si no tienes eso instalado en tu cabeza, en tu corazón, la administración pública va a servir, más bien va a ser una tortura para ti que una satisfacción. Porque es muy difícil que te feliciten por las cosas que has hecho. Claro. No, esa gente ya se parametra a hacer solamente lo que le mandan. Claro. Pero no tienen iniciativa, no tienen participación, identidad, ni nada por el estilo. Entonces ahí hay un elemento que es fundamental para poder trabajar en esa dirección. Ahora,
Otro elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es el concepto de, a ver, ¿qué está pasando acá? Muy bien, gestión pública, ¿no? Ya les dije que era la capacidad para lograr objetivos y metas. Y ahí entra un concepto innovador que es importante, que tenemos que desarrollar y comprender, no solamente en el ámbito gubernamental, o sea, los que hacen gobierno, sino también los que hacen gestión pública, o sea, el concepto de política pública, ¿no? El concepto de política pública, no sé si ustedes lo están viendo en pantalla, ahí está, ese es el concepto. Política pública. Por favor, les pido que lean, se documenten. A lo mejor va a haber una oportunidad aquí mismo de poder hablar sobre políticas públicas, sí, seguro, ¿no es cierto? Seguro que pero sí. Este es un concepto potente, o sea, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de cómo hacemos para tomar, vamos a decirlo así, para generar mayores cuotas de gobernabilidad. Así como utilizamos la gobernanza, ¿no?, como un concepto elemental para hablar de gobierno, hay otra palabrita que aparece muy frecuentemente, que es el concepto de gobernabilidad, y yo les quiero explicar qué cosa es esto. O sea, la gobernabilidad implica que el Estado, a través de los gobiernos, que el gobierno tenga la capacidad para responder frente a la demanda social. Cuando un gobierno no tiene la capacidad de responder frente a la demanda social, aparece una crisis o un problema de gobernabilidad. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la gobernabilidad? Es la capacidad para mantener el equilibrio entre demandas sociales y respuesta del Estado. Por ejemplo, ahorita estamos viendo algo. Y para mí, ya tenemos una crisis de gobernabilidad en lo que es seguridad ciudadana. Coincidimos totalmente. ¿Por qué? Porque la gente nosotros hace tiempo estamos pidiendo mayor seguridad. Entonces ya parece chapa tu choro, mata tu choro, que es, ¿no?, un conflicto. Choro a la parrilla. Sí, uy, no, entonces, ahí, Dios, eso tiene que parar. Bueno, pero eso es un tema de gobernabilidad. Así es. O sea, y ahí también aparece otra gran dificultad, la incapacidad para tener respuesta por parte del Estado. ¿Y sabes qué es lo que pasa ahí? Ahí tenemos un gran freno. Y el gran freno, y es un tema que teníamos que haberlo visto, bueno, este gobierno ya está terminando, pero que tiene que haberse visto al inicio, es las políticas públicas, las grandes decisiones, suponen siempre una adecuación organizacional. Así es. ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, yo tengo una hipótesis. No va a funcionar ninguna estrategia de seguridad ciudadana hasta que no haya un comando único. Por un lado el alcalde, por otro lado el Ministerio del Interior, por otro lado los comisarios, por otro lado el Ministerio Público, por otro lado... O sea, ¿por qué no tenemos un Estado mayor para la seguridad ciudadana? Pero acá en el Perú tenemos el problema de quién manda a quién. Así es, qué ¿no? problema. Entonces, en un momento, algún ministro del Interior no se le ocurrió genial idea, de someter bajo la égida de los comisarios a los alcaldes. O sea, una autoridad política elegida por el pueblo tenía que reportarle al alcalde. Después se cambió ese modelo. Después eran los comisarios que le tienen que reportar al alcalde. Como si los problemas de seguridad ciudadana solamente están fracturados por distritos. O sea, que no es así tampoco. Y ojo, que cuando hablamos de seguridad ciudadana, no solamente estamos hablando de un tema de respuesta policíaca. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, estamos hablando también qué actitud, cómo se activa el sistema de justicia, el Ministerio Público, ¿no es cierto?, el Poder Judicial. Hace poco el Ministerio del Interior dice, hemos capturado a 30 y no sé cuántas personas que entraron a una casa violentamente, y al día siguiente el Poder Judicial lo soltaba, ¿no? Y además, para reflexionar sobre ese tema, la seguridad ciudadana, estamos viendo ya lo que está eclosionando, lo que está está puesto de manifiesto, ¿no? Yeah. Pero tenemos que hacer prevención, o sea, la prevención de seguridad ciudadana, evitar que existan los pandilleros, las barras bravas y todas esas disfuncionalidades sociales que existen, significa trabajar más con los niños, ocupar más sus horas en actividades que los lleve pues a su realización personal y no una cultura de violencia y de destrucción o autodestrucción. Sí. Entonces, ¿y eso dónde se trabaja? En los colegios. O sea, las intervenciones más potentes de seguridad ciudadana mirando al futuro no se tienen que hacer a nivel policíaco, se tienen que hacer en los colegios. Y mira una cosa curiosa, la Policía Nacional
tiene un programa adentro que trabaja con colegios. Cuando ese programa no debería estar ahí, sino debería estar en el Ministerio de Educación. Así es. ¿No? Porque la policía no ha sido creada para trabajar con colegios. Para educar. O para estar en tema de enseñanza. Eso. Para eso está el Ministerio de Educación, sin duda. Pues. Pero esas son diversidades que tenemos que ir corrigiendo. Nosotros los técnicos, Julio, cuando se nos da la posibilidad, obviamente. Sí, ¿no? sí, yo creo que sí, pero por ejemplo, hay un modelo que en este momento ya se conoce mucho en el Perú, que se llama el modelo GPRD, o sea, gestión para resultados en el desarrollo, ¿no? Y ese modelo es interesante. Revisen ustedes, por favor, en la web hay muchos documentos sobre esto, que es una propuesta que lanza el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hay digamos, un camino que recorre la acción gubernamental, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando un gobierno sale elegido, entra primero con una situación social A, ¿no? Con una determinada situación A, que va a ser su línea de base. Luego plantea las políticas. Así. Luego establece quiénes se van a encargar de las políticas. Ahí viene la adecuación organizacional, ¿no? Por ejemplo, en la seguridad ciudadana ha tenido que establecerse ese Estado Mayor, que había el CONASEC, el SINASEG, y que el presidente de la República inclusive presidía, que nunca fue, y bueno, tampoco corresponde pues que el presidente esté metido en esos temas, ¿no? O sea, la voluntad política se expresa, pero no pongamos al presidente a hacer cosas. El presidente está para dirigir claro, a la nación, o sea, es otro tipo, es una cosa diferente, ¿no? Pero que se responsabilice y que se reduzcan los costos de transacción por la coordinación. Y eso exige voluntad política, exige mejorar la infraestructura legal con la legislación que hay sobre seguridad ciudadana, y significa también identificar actividades en concreto, cómo va a ser la respuesta coordinada. Eso es la adecuación. Después establecemos los productos, las asignaciones presupuestarias en función de resultados, y se activa todo el ciclo de la gestión pública. Entonces, cuando tú hablas de modernizar el Estado, de descentralizar el Estado, estás hablando en buena cuenta de un nuevo modelo para hacer gobierno, para gestionar y para administrar. ¿Y cuál es el foco? El foco es lograr el mayor valor público posible para los ciudadanos y ciudadanas, para todos los peruanos y peruanas, ¿no es cierto? El foco, en otros términos, significa que exista confianza, exista resultados y exista servicios, ¿no? Eso. Entonces, ese es un tema fundamental. ¿Y va a haber chat o no va a haber chat? Sí, por supuesto que hay chat. Acá mucha gente pone, por ejemplo, como Dravino dice, gerenciar es delegar. ¿Se puede delegar? Sí, pero con control, dice. Después dice acá, ¿quién dice acá? Hay que tener vocación de servicio para trabajar en el Estado. Hay que tener una, perdón, acá no logro leer qué es lo que dice, pero sí, la gente está participando de forma activa. Realmente el tema que has traído es muy interesante. Bueno, yo les agradezco, me da pena no poder contestarles directamente, pero yo voy a leerlo después, no sé, pero sí. Qué bueno que haya esa contestación activa, Salomé, porque en todo caso se ha cumplido el propósito de reflexionar en torno a esto. O sea, si tú ves la modernización del Estado y la descentralización como entelequias, porque son conceptos así, ¿no? Descentralización, diablos. Tú le preguntas acá al ciudadano en la calle, ¿qué cosa es descentralización? ¿Qué te va a decir, no? No, pues definitivamente. Si le dices, oye, la modernización, ¿qué es eso, no? Pero si tú lo dices en los términos que hemos estado hablando, ¿no? Un Estado que sirve al ciudadano. Un Estado que interviene para resolver sus problemas. Un Estado que se transforma, que se adecua en función de resultados al ciudadano. Un Estado que genera mayor valor público posible. Un Estado que lanza políticas públicas, ¿no? Como ustedes ven ahí en la transparencia, muy claro, ¿no? Las políticas públicas entonces van a significar acción, o sea, práctica y no solo discurso. No solamente buenas intenciones. ¿Por qué tantos planes estratégicos viven en el sueño de los justos y están metidos en una biblioteca? ¿Por qué? Sí. Por la sencilla razón que son meros enunciados. Un plan estratégico, decía el maestro Henry Mintzberg, muy conocido en la academia, ¿no es cierto? Este maestro canadiense nos dice,
un plan estratégico no debe estar escrito. Definitivamente. Debe estar en la mente y en los corazones de los que forman parte de la organización. Qué Todos, potente es eso. de todos. Exacto, de todos, ¿no? Subirats también nos habla. Las políticas públicas es un conjunto de decisiones. Decisiones políticas, decisiones gerenciales, decisiones operacionales que hay que tomar. Y esa capacidad de dirigir tiene que estar, y de responder, tiene que estar distribuida en toda la organización. ¿Sabes qué pasa? Que acá por el influjo todavía del modelo burocrático tradicional, porque si Max Weber despertara de su muerte, resucitara, y viene acá al Perú, se sentiría en casa. Para él no ha pasado 2 siglos. Todo está como está. Claro, todo está igualito como él lo dejó. No se sentiría extraño, por lo menos acá en el Perú. Porque, por ejemplo, acá es la jerarquía de autoridad. Todo tiene que ir al titular de la entidad. Pero el titular de la entidad está muy lejos del ciudadano. Así es. Cuando el ciudadano tiene un problema, tiene que hacer usted una carta dirigida al jefe de la institución. El jefe nunca lo va a ver. Pero ahí funciona más o menos como mesa de partes, ¿no es cierto? Pero ahí se pierde un tiempo solamente que llegue a la dependencia adecuada que pueda resolver el problema del ciudadano. Entonces el Estado se convierte en lento. Así es. Y la lentitud significa también desconfianza. Ineficiencia también. Y la desconfianza implica, a la larga, un problema de gobernabilidad. Así es. O sea, si tú ves muy bien los conflictos que en este momento se están dando en el Perú, te vas a dar cuenta que tenemos un problema de gobernabilidad. Es decir, tenemos un problema de responder a la demanda social en tiempo y en la oportunidad debida y con las intervenciones debidas. Y eso es un tema que, digamos, tiene mayor énfasis o mayor responsabilidad el elemento gubernamental. O sea, con lo que te quiero decir es lo siguiente: en la medida que tengamos políticos mediocres que no hagan su tarea de políticas públicas, ¿no es cierto?, vamos a tener una gerencia pública así, que no sabe lo que tiene que hacer porque no tiene una clara dirección. Exacto. Y los administrativos van a seguir haciendo lo mismo de siempre, cumpliendo con las directivas de presupuesto, con las directivas del OCE, con la directiva de Contraloría, administrando, ¿qué cosa? Por inercia. Así es, más de lo Y mismo. eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, acá hay un elemento importante, por eso que, estimados amigos y amigas, no es moco de pavo eso de lo que se está discutiendo en este momento del Congreso. Creo que ya se ha admitido a trámite todo el tema de la ley de partidos políticos. Creo que le han cambiado el nombre, ¿no? O de organizaciones políticas, creo que ahora se llama. ¿Por qué? Porque ahí reside también parte de la solución, ¿no es cierto? Necesitamos políticos que cumplan el papel que se exige en este sistema. O sea, dirigir la sociedad para lograr el desarrollo de nuestro país. Y eso implica también que los políticos se tengan que capacitar, tengan que ser más sensibles a la realidad, ¿no es cierto? Que sepan construir una agenda social, pública, consensuada, que sepan diferenciarse y entender que una cosa es hacer política y otra cosa es hacer gestión, que tengan la capacidad y la expertise para que puedan elegir o seleccionar a buenos gestores, ¿no? Y que eso les permita, pues, lograr que su plan de gobierno se convierta en realidad, ¿no? Entonces, muy bien, esto es un poco lo que vemos. Y si ustedes ven acá en la transparencia, van a ver ahí el ciclo, se conoce así, el ciclo de las políticas públicas, que también es importante, un esquema de modernización. O sea, la agenda pública que establece las situaciones problemáticas, ¿no?, de una determinada sociedad, el diseño, que tiene que ver con la identificación del problema público, con las causas y los efectos de ese problema, que tiene que ver con las alternativas de solución. Por ejemplo, hoy te cuento una cosa, para que nuestros amigos nos entiendan. La agenda pública es una lista de situaciones problemáticas que afectan más a la población y que los políticos están de acuerdo que esas son, la sociedad también está de acuerdo que esas son, inclusive los técnicos administrativos también están de acuerdo. Entonces, miren, la agenda se forma así, con situaciones problemáticas.
Pero una vez que tú tienes en la agenda pública, por ejemplo, el primer problema, la inseguridad ciudadana. Entonces pasa a una segunda fase, que es una fase técnica, científica. Es decir, ya, entonces la gente le preocupa la seguridad ciudadana. Y sabemos que no vas a poder atacar toda la seguridad ciudadana. Entonces, pero como este es un distrito residencial, lo que vamos a buscar es que baje la tasa de delitos de los robos a casas de las urbanizaciones. Entonces, de toda la problemática de la seguridad ciudadana, yo me concentro en ¿qué? En determinar un problema público, robo a casas, en zonas residenciales. ¿Estamos? Bravo. Y ahí comenzamos a ver cuáles son las causas y cómo. Entonces hay diferentes respuestas, ¿no? Hay aquellos que dicen, vamos a poner cámaras en todo el distrito. Entonces ahora tenemos pues que en televisión salen todos los días cómo roban, Ya. pero vemos cómo roban. Nadie pone una cámara de las medidas que tenemos que tomar, ¿no? Bueno, claro, una cámara implica respuesta. Así es. O sea, ahora se ha modernizado el delito. Ahora roban y nosotros hasta podemos ver cómo roban. Un poco más y se toman su selfie para aparecer. Que se ha dado casos. Que se ha dado casos, bueno. Recuerdo ¿no? que alguien le robó a una chica el celular y el ratero lo publicó en el Face y la señorita agraviada reconoció al tipo por el Face. Captor. Mira, entonces ahí hay un tema fundamental. O sea, el tema ahí es el siguiente. La alternativa de solución tiene que ser adecuada para la resolución del problema específico. Y eso significa que tú tienes que evaluar un conjunto de alternativas. Por ejemplo, Londres es la ciudad del mundo que tiene el mayor número de cámaras. Creo que tiene como unas 3.000 cámaras. Wow. Técnicamente cada calle en Londres tiene una cámara. Pero ellos tienen un software de reconocimiento. Porque sería la locura pues tener cuántas personas necesitan para ver cada cámara. No sé, si tuviéramos en la pantalla, tuviéramos 20 cámaras, ¿podríamos ver las 20 cámaras lo que está pasando? Imposible, no. Es imposible, ¿no? Creo que humanamente un sereno puede estar mirando al mismo tiempo, creo que hasta 10, ¿ya? Pero tener 20, 30, 3.000 cámaras, y eso es entonces han desarrollado un software que te permite identificar movimientos sospechosos. No, por ejemplo, este carro que ahora último secuestró a una secretaria que se fue en contra del sentido del tránsito y la bloqueó, ese es un movimiento sospechoso. Entonces hay software que identifican eso y te da una alerta. Entonces el que está mirando las cámaras te dice cámara 58, pum, cámara 58, ¿qué está pasando? Okay. Pero la cámara es disuasiva, porque el delincuente sabe que lo están filmando, pero también tiene que estar acompañada con la respuesta. Entonces, desde que tú ves que hay un problema, ¿cuánto tiempo vas a tardar tú para llegar al punto y controlar el problema? O bloquear, o lo que fuere. Entonces, ahí hay otro elemento, ¿no? El elemento que no estamos hablando de una cámara, estamos hablando de un sistema de videovigilancia, pero también estamos hablando de un sistema de respuesta frente al delito. Así es. Entonces, ahí hay otra cosa, ¿no? Entonces, ahí se activa el tema con la policía, el tema con el serenazgo, los tácticos o cómo van a hacer el tema, de tal manera que yo pueda responder frente a un determinado delito. Entonces, en la literatura internacional, las cámaras no resuelven el problema. Lo que resuelve el problema es un sistema de seguridad, por ejemplo, el plan cuadrante en Chile, o los bolsones de seguridad que han tenido mucho éxito, por ejemplo, en el distrito de Surco, ¿no es cierto? Es las medidas que se toman para poder controlar o evitar o minimizar los riesgos de raqueteros y etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver cuando nosotros hablamos de lo que es el diseño de las políticas públicas, ¿no? Entonces, identificamos el problema, las causas que lo provocan. El análisis causal es importante también para determinar cuáles van a ser las alternativas de solución, ¿ok? Y las alternativas de solución las vamos a tener que individuar, porque puede haber una alternativa de solución, esta que te digo del software, pero ¿cuánto costará el software? Si tendrás capacidad para el software. Entonces tenemos que ver el plan B, de qué otra manera podemos hacer. Las rejas. Sí, pero las rejas también tienen su pro y su contra. Entonces tendríamos que ver varias alternativas para ver la mejor. Así es. La visibilización, que es el tercer fase de las políticas públicas, que es importante, no solamente tiene que estudiarse, ¿no? También tiene que formalizarse, tiene que declararse la voluntad de los políticos, ¿no? Tiene que comunicarse. La gente tiene que saber por qué, para qué, ¿no? Por ejemplo, Caliwarma importa, si representa una política pública, claro que sí. ¿No es cierto? Tiene que ver con la nutrición.
Sí. ¿No? Entonces, la gente sabe qué problema público quiere resolver el Caliwarma. La gente sabe por qué es importante Caliwarma para la vida de los niños y niñas. La gente sabe, juntos. Claro, o juntos, o cualquier otro tipo de programa, o cualquier otro tipo de política. Entonces, las políticas no se están comunicando. Y en consecuencia, cuando yo no comunico, porque tenemos un Estado sordo y mudo. Ese también es el problema. No el Estado, un gobierno. O sea, tenemos gobernantes sordomudos, con el perdón de nuestros amigos sordomudos. Con el perdón de nuestros amigos, pero sordomudos y tal vez ensimismados, están ensimismados, ¿no? Y eso es un gran problema, ¿no? Porque necesitamos también tenemos que tener comunicación, un elemento fundamental de gobierno, de políticas públicas, de gobernanza, es la capacidad de comunicación que tengas con todos los actores. Entonces, si tú preguntas a cualquier entidad pública ahorita, ¿cuál es tu oficina de comunicación? Ah, sí, yo tengo una oficina de imagen institucional, pero que es un equipo de fotógrafos de gente que filma, que solamente está tomando fotos al ministro o a la ministra, ¿no? Yo cuando te digo, ¿quién es el responsable de comunicar lo que tú haces a la comunidad? ¿Cómo comunicas? ¿Cómo interactúas? ¿Cómo recibes los aportes de la comunidad? Eso no está. No, pues. ¿No? Entonces ahí hay otro elemento fundamental que hay que considerar, ¿no? La comunicación es muy importante. Un canal que ¿no? nos ayude a comunicar. Claro. Con la gente. Ahora, la implementación serán las adecuaciones organizacionales. La implementación entra con el tema de diseño organizacional, la implementación entra con el tema de estructura, la comunicación entra con ese elemento. Luego vamos a la ejecución, que ya es la implementación de las políticas, y la evaluación. ¿Qué te parece? Extraordinario. ¿Qué te parece, Julio? Si mientras te tomas un respiro, Ya. sí, refresca la garganta, quiero transmitirte lo que han ido poniendo los participantes. Dice, el problema está en los políticos que no tienen capacidad, lo dice Teodoro. Otro dice, hay más normas de control y sanción que normas que motiven al mejor cumplimiento de las labores. Es otra gran verdad. Ese es por otro lado. Uno dice, la mayoría de las autoridades de gobiernos locales no conocen sobre gestión y políticas públicas, por lo tanto se debe intensificar la preparación y capacitación con conocimientos básicos desde las instituciones educativas a nivel secundario y motivar en los jóvenes una dedicación al desarrollo de sus lugares de residencia y del país. Muy cierto, ¿no? Nosotros no tenemos nuestras autoridades sobre todo en las zonas rurales, que no tienen la suficiente preparación y capacitación y por tanto pues obviamente hacen ciertas decisiones que no contribuyen a nada en la atención y satisfacción de los ciudadanos. Por eso cada vez creo que tenemos más demandas en las regiones. Sí, o sea, lo que ustedes dicen es muy claro, ¿no? O sea, hay lugares comunes. No tenemos buenos políticos, pero los políticos los decidimos nosotros. Nosotros votamos por los políticos, ¿no? Si no hay políticos, conviértete en político. Yo recuerdo mucho una conversación que tuve con algún político, cuando él me preguntó, Julio, ¿tú por qué no eres político? Y yo le dije, bueno, hace tiempo tal vez me hubiera gustado, ¿no? Pero me acuerdo que mi madre me dijo, no te metas en política porque la política es cochina. Y ya me fregó, porque en realidad... Julio, y eso hace un gran daño, porque realmente tenemos en la clase política ciertos especímenes que no contribuyen en nada. Sería excelente, por ejemplo, gente como tú y como muchos otros técnicos que deberían estar dirigiendo las instituciones. Bueno, no lo descarto, ¿no? Algún día puede llegar, ¿no? Pero digamos... Ojalá que sí. Que ese concepto, ese razonamiento de decir... No te metas en política porque la política es cochina. Entonces, el tema es que si la gente decente no hace política, ¿quién hace política? La gente indecente. Y de repente eso es lo que estamos viendo. No, hay honrosas excepciones. Por supuesto, no hay políticos de talla diría mundial, ¿no? Acá en el Perú, claro que sí, los ha habido. Creo que antes eran más que ahora, ¿no? Pero todo peruano y peruana tienen que considerar la posibilidad, porque la política es también servir. O sea, no solamente servimos los servidores públicos o los gerentes públicos, ¿no? También sirven los políticos. Ahora, el tema es que nosotros somos los que los elegimos. Y el problema es que los que elegimos, a veces elegimos porque me regalaron un saco de arroz, porque me regalaron mi pollito a la brasa, o porque me prometieron el trabajito.
Sabes, Julio, que una de las novedades es precisamente con esta pretendida reforma de la selección, de la reforma al tema de elecciones que quieren hacer. Sí, quieren suspender todo tipo de regalos. Ahora, partido político que haga regalos. Entonces me pregunto, ¿cómo ganarán sus votos? Ahora vamos a ver, yo creo que ahora sí van a dar lugar a llamarnos a los técnicos, a ver qué estrategias manejamos para que ellos puedan lograr aumentar los votos, ¿no? Hay un concepto que se maneja, ¿no?, en ese tema, que es el mercado electoral, ¿no? O sea, el político tiene que colocar un programa de gobierno que resuelva los problemas de la demanda social, en términos de políticas públicas. Un maestro en ese tema, por ejemplo, es el señor Alan García. Otra persona que ya ha salido recientemente, por ejemplo, Keiko, ¿no es cierto?, ha salido y ha respondido, ¿no? Por ejemplo, que le ha costado un congresista, sí, pero se ha pronunciado en favor de la unión civil. Y cuando tú te pronuncias en favor de la unión civil, estás respondiendo a una demanda social, porque hay un sector de esa población, ¿no?, compuesto por gays, lesbianas, etcétera, que tienen una aspiración a tener un régimen, digamos, igual de los heterosexuales, ¿no? Entonces, cuando un político coloca en su discurso, o un buen político coloca en su discurso temas, ¿no es cierto?, de una agenda pública que él va a impulsar. Entonces, ahí estamos viendo que están haciendo bien la tarea, ¿no? Cuando PPK o Toledo o cualquier otro político que salga, tiene que hablar, ¿no es cierto?, o debería hablar en esos términos. Ahora bien, el tema es que una vez colocados los temas, las situaciones problemáticas que van a formar parte de la agenda, ¿no?, de gobierno, yo lo que tengo que ver es cuál es la respuesta que quiere dar ese partido político. Entonces, el ciudadano promedio te dirá, sí, pues, transporte público, sí, seguridad ciudadana, sí, buena educación, sí, salud, sí, agua para todos, sí, esto, sí, el otro. Bacán. ¿Cómo lo hacemos? Pero el tema es cómo. Así es. Entonces, también nuestro pueblo, y eso a veces me he puesto a pensar que de repente la educación ha sido tan mal en nuestro país para evitar, pues, que la gente se dé cuenta y sigamos escogiendo gobernantes tan modestos, ¿no?, en términos de capacidades, ¿no? Pero la idea es que la gente diga, bueno, tú estás hablando que vas a preocuparte por la inseguridad ciudadana. ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, y los políticos un tiempo a esta parte van a decir, voy a comprar camionetas, voy a comprar palos, patrulleros inteligentes, ¿no? No, como si los patrulleros inteligentes, bueno, lo que queremos es que los que manejan los patrulleros sean los inteligentes, ¿no? Exacto. Pero al margen de ello, los patrulleros inteligentes no resuelven el problema de seguridad ciudadana, pues, señor. Fíjate, se sigue invirtiendo y no hay solución, claro, ¿no? Bueno, porque caemos en lo que tú dices, falta una dirección, un liderazgo que nos dé los lineamientos sobre los cuales tenemos que ir. Acá nos dice Ignore, ¿cómo se llama? Ignore. A ver, dice. Ignore, ¿no? No, Richard Silva. Hay más normas de control y sanción que normas que motivan al cumplimiento de las labores diarias. Claro, o sea, nuestro régimen es un régimen burocrático tradicional. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian, ¿no? Richard, estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano. O sea, hay un excesivo control. Tanto control, que es control de la legalidad, un control cuadriculado, que ha generado la parálisis del aparato administrativo. Nadie quiere hacer nada que no diga la norma, porque ahí llega un auditor y le saca la mugre. Y ahora, muchas de las cosas más sensibles van de frente a la Contraloría para los tribunales, ¿no? Los tribunales sancionadores de Contraloría. Entonces, no hay espacio para la decisión. No hay márgenes para la acción. Nos hemos vuelto, con tanta normatividad, nos hemos vuelto casi inflexibles. Acá en el Perú viene un señor, se llama Allen Schick. Ya. Allen Schick es uno de los especialistas en lo que es gestión para resultados en el mundo. Ya. Y Allen Schick lo primero que dijo cuando habló de la incorporación de la gestión por resultados acá en el Perú fue lo siguiente: la gestión para resultados exige flexibilidad. Pero cuando te hablo de flexibilidad, no te estoy diciendo que no haya normas, que no haya criterios y que no haya controles, sino que exista un espacio para que se tomen decisiones. Y allí tiene que entrar a tallar la Secretaría de Gestión Pública. Yo creo que en estos años la Secretaría de Gestión Pública, muy activa en el pasado,
no la he visto a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, la Secretaría de Gestión Pública tendría que hacer que los sistemas administrativos saquen directivas de manera coordinada. ¿Por qué tenemos que pedir la misma información varios entes rectores a las entidades públicas? Le quitamos horas de chamba a la parte administrativa, que debería estar más bien trabajando los procesos de selección, todo lo demás, para darle las cosas que necesitan a la propia entidad. La misma información te la pide presupuesto, te la pide OCE, te la pide Contraloría, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un tema de interoperabilidad, no sé, pero la idea es también coordinar los sistemas administrativos, integrar las directivas, hacerle la vida más fácil a los que hacen la administración. Viable. Exacto. En segundo lugar, también es importante ahí, ¿no es cierto?, en lo que estoy hablando de Secretaría de Gestión Pública, es que ahora estamos hablando de mapeo de procesos. Y yo tengo la impresión que cuando hablamos de procesos, estamos volviendo estamos de todas maneras dentro de la misma filosofía de los compartimentos estancos. Solamente que ahora ya no hay la estructura funcional, sino la estructura por procesos, pero están los estancos ahí, ¿no? Acá son los ámbitos de competencia funcional y acá son los procesos. Lo que tenemos es que establecer, porque antes de modelamiento de procesos, y esto es en administración, ojo, antes de identificar o modelar procesos, yo tengo que establecer la cadena de valor. Y la cadena de valor es una concatenación de procesos que me llevan desde una demanda a una satisfacción de un ciudadano. Estamos, porque la cadena de valor sí te da una lógica de continuo. Y a mí me preocupa mucho que eso no se haya levantado como unos elementos principales antes de hablar de procesos o de modelamiento de procesos, ¿no? El otro día hablaba con algunos expertos en esos temas, los doctores de la Universidad de San Marcos, etcétera, ¿no?, que me hablaban que ellos eran en la idea de hablar de los sistemas de valor en lugar de cadenas de valor. Y yo creo que eso es muy pertinente y muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de procesos, hablamos de procesos internos. Y si yo lo veo en un estado descentralizado, en realidad un servicio al ciudadano puede pasar por el ministerio, después por el gobierno regional, después por una municipalidad o por un actor privado. Entonces, no puedes manejar procesos, intergubernamentales. Estás manejando en realidad sistemas o cadenas de producción intergubernamentales, ¿no?, que es otro concepto que por ahí escuché. Entonces, ese es un elemento que yo creo que es importantísimo, ¿no? Mirar al Estado como un conjunto de actores que actúan en equipo para poder prestar o proveer un determinado servicio. ¿Y qué más? Entonces, yo creo que ahí es un elemento importante. Entonces, la modernización significará transformar este aparato burocrático, ¿no es cierto?, transformar este aparato burocrático en función de servir mejor al ciudadano. ¿Cómo hacerlo? Estrategia principal, gestión del cambio. Cambio de paradigmas. ¿Cómo se logra esto? Con conceptos nuevos. Por ejemplo, lo que yo les he mencionado al inicio de esta clase, la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta? En el caso de una municipalidad, ¿cuál es la propuesta de valor en lo que es el servicio de administración tributaria? Las municipalidades están sentadas esperando a que vaya el contribuyente a pagar sus impuestos. A veces el contribuyente no va porque no sabe, porque no entiende, porque tiene miedo. ¿Por qué la municipalidad no va a cada predio, visita y dice, señores, estamos acá, este es un servicio tributario, usted puede hacer esto otro, puede acogerse a este tema o puede hacer esto? ¿Por qué no vamos a la cancha? Eso se llama acercar el punto de entrega. ¿Por qué no resolvemos los problemas de asimetría informativa, no? Poner la información útil para el ciudadano en la página web de la municipalidad. Hay páginas web que son pues una selva, ¿no? En realidad uno no entiende qué cosa es de lo que se trata, ¿no? Entonces, ahí lo importante será, pues, trabajar en esa dirección, ¿no? ¿Cuánto tiempo quedamos para poder cerrar? Unos 10 minutos. 10 minutos, ya, muy bien. Entonces, este concepto de propuesta de valor es un concepto muy práctico y yo se los recomiendo que ustedes lo practiquen, ¿no es cierto?, a propósito de cada servicio de la municipalidad. Pero también será importante que ustedes hagan otro ejercicio, que también es interesante. Reflexionen sobre su cultura organizacional. ¿Cuál es la cultura organizacional de la entidad? O sea, ahora se ha hablado, a propósito de los planes estratégicos, se habla de valores, ¿no es cierto? Pero no solamente son valores. ¿Cuáles son las tradiciones de la entidad? ¿Cuáles son los ejemplos, las conductas ejemplares, los personajes de la entidad?
las creencias de la entidad, el modo de hablar, ¿no es cierto? Todas esas cosas forman un colectivo y desarrollan un sentido que se llama sentido de pertenencia. Entonces, esto es muy importante porque la gente que entra en una entidad a veces no sabe nada, o sea, no sabe, por ejemplo, a ver, una vez estaba yo en el hospital del niño, o el Instituto del Niño, que es una excelente institución, Centro médico, aunque se pueda decir lo contrario, son en realidad los que gestionan el Instituto del Niño, me refiero a la Avenida Brasil, pues tienen un conjunto de dificultades, pero así todo salen adelante, tienen la voluntad de salir adelante, y ese es un tema muy respetable. Y hablábamos de eso, ¿no? Y por ejemplo, y dijimos, ¿cuál es la historia del Instituto del Niño? Antes Hospital del Niño. Y tú sabes que el Hospital del Niño fue la sede de la primera escuela de enfermeras del Perú. Ajá. Y que esa escuela de enfermeras se hizo sobre la base de las personas que cuidaban a los niños en lo que es las puericultoras, ¿no? Porque el Hospital Niño nació para atender a los niños y niñas más pobres de Lima. Uy. O sea, siempre tuvo una vocación por el menos favorecido, por el que está en riesgo, como hablamos ahora, por las poblaciones vulnerables, bueno, vinculadas a los niños y las niñas. O sea, hay una vocación de servicio que aparece desde un inicio en el hospital, ¿no es cierto? Y una característica fundamental es que siempre han sido los primeros. O sea, los primeros en desarrollar diferentes cosas que están vinculadas a las especialidades médicas y subespecialidades médicas que se han ido dando en este instituto, ¿no? El hospital no tiene que envidiar a nadie ni a ninguna institución privada. Es más, creo que la calidad de los servicios son mejores que muchas clínicas privadas de renombre. El tema es que no se sabe, no se conoce, la estrategia de comunicación tiene ciertas debilidades, pero es un elemento fundamental, la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque la cultura es la gasolina, es para ese motor que se llama voluntades, ¿no? Y compromiso, ¿no? Y ese es un elemento fundamental, ¿no es cierto?, que tiene que tomarse en cuenta a la hora de avanzar hacia este concepto. Entonces, yo sería de la idea que nos quedemos, por ejemplo, acá en esta transparencia. He puesto un político que habla y la gente lo escucha, ¿no? Entonces ahí sale un hombre, ¿no es cierto?, que le dice, oiga, yo tengo una pregunta. Y el político le dice al policía, ¡fuera! Eso es lo que no debe ocurrir. El Estado somos todos. Así como el Estado debe de cambiar, los gobernantes deben cambiar, el ciudadano también debe de cambiar. Claro. Y el cambio de la ciudadanía es que haya mayor ejercicio de ciudadanía. Hace tiempo salió la ley 26.300, que es la ley de participación ciudadana, pero además de esa ley hay otros modelos, por ejemplo, los CLAS tienen el modelo de cogestión. O sea, el ciudadano puede hacer muchas cosas, puede motorizar los servicios públicos, puede participar en la gestión, en la administración, en el control, en la evaluación de los servicios públicos. Necesitamos que el ciudadano también se la crea. El ciudadano puede exigir al Estado. O sea, todavía no hemos encontrado lo que hay en otras sociedades más avanzadas, que el ciudadano tiene poder. Pero acá en el Perú, como estamos tan conflictuados, tan separados entre nosotros mismos, no somos capaces de crear colectivos. Y cuando creamos colectivos, los peruanos somos muy potentes. O sea, colectivos, ¿qué significan? Organizaciones de personas que están interesadas por algo. ¿Dónde hay un colectivo para la seguridad ciudadana? Se están formando estos grupitos de atrapa tu choro, mata tu choro. Eso es una suerte de colectivo, pero un poquito disfuncional. Pero tenemos que tener una capacidad de respuesta a la sociedad, ¿no es cierto?, para ir y colocar políticas públicas. Así es. ¿No? Y Bueno. las mejores políticas públicas que nos permitan pues solucionar problemas como esto de la inseguridad ciudadana. Muy bien, Julio, brillante tu exposición como siempre. Nosotros encantados de tenerte esta noche y yo imagino que los participantes también están contentos de escucharte. Y acá dice, mira, Gabriela dice, muchos no conocen qué hace su entidad y hacia dónde va. Tampoco se relaciona su función con las otras entidades orgánicas de la institución. Sí, pues también eso tiene mucho que ver. Hay tantas cosas que evaluar y tocar en
en la gestión pública nacional. Julio, como siempre, un gusto tenerte y vamos a dar pase a Sofía Meléndez, que tiene ciertos anuncios que hacer. Muchas gracias, el tiempo, ¿qué hora es? Casi las 10, ¿sí? Casi las 10, ya no hay tiempo para más, ¿sí? ¿Qué dice? A ver, sería interesante seguir con estos cursos y vamos a tener al doctor Julio más adelante, ¿sí? Con otros cursos, ¿sí? Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes, ¿sí? Por participar en esta videoconferencia. Bueno, me tengo que reunir con ellos para ver el tema de la academia, sí, ya saben. Nada más, como el tiempo nos ha ganado, son las 10 de la noche, no puede ser. Muchas gracias, académicos, muchas gracias a cada uno de ustedes, de verdad. Bendiciones, que tengan un buen fin de semana. Sí, muy interesante el tema y excelente el expositor. Entonces, amigos, ¿cuántos académicos son en total? Han entrado algunos nada más, pero son más de 100, creo, ¿no? Los que se han registrado en la academia. ¿Ya? Perfecto. Necesitamos más amigos para que se puedan capacitar gratuitamente, ¿sí? Muy bien, muchas gracias a todos y bendiciones. Chao, chao.